Hola, ¿qué tal? El día de hoy vamos a ver problemas con centros de gravedad. Bueno, tenemos el siguiente problema. Nos dan tres masas ubicadas en estas posiciones, donde las masas de cada uno de ellos son conocidos y conocemos la distancia horizontal, que es 50 centímetros, y el ángulo de inclinación de la masa 2. ¿De acuerdo? Debemos ubicar entonces este punto, que va a ser el centro de gravedad, para lo cual voy a sacar los datos para cada una de las masas y vamos a utilizar una de las fórmulas ya conocidas. ¿De acuerdo? Como es un caso discreto, voy a sacar los datos para cada uno de ellos. Por ejemplo, la masa M1, ¿de acuerdo?, nos indica, ahí según los datos, la masa M1 es 100 gramos. Las coordenadas según nuestro sistema están en el origen, por tanto será la coordenada X1 igual a 0. La coordenada Y1 también será 0. ¿De acuerdo? Para la masa M2 vamos a ponerle los datos por aquí. La masa M2 nos indica entonces que tiene una masa equivalente de 200 gramos. Ahí está. Y tendríamos que ubicar entonces qué coordenadas tiene este punto. Para ello, simplemente proyectamos horizontal y vertical y tendríamos que obtener cuánto es esta distancia. Pero si nosotros tenemos conocido este ángulo, que es 53, y este es 90 grados, y conozco esta distancia, que es 50, que me dice la hipotenusa, entonces hacia este lado diríamos que es simplemente 40 centímetros, triángulo pitagórico. ¿De acuerdo? El otro lado le corresponde el otro triangulito, es decir, de 30 centímetros en este caso. Recordemos por aquí algo importante. Si yo tengo un triangulito conocido, por ejemplo, el triángulo de 53, si este lado es 4 y este es 3, este lado tendría que ser 5, eso es lo que estamos haciendo aquí. Este lado es 50, que corresponde a 5, el otro sería 40, porque aquí tenemos el 50, y así para el siguiente lado. Entonces, ahora sí podemos decir lo siguiente: la componente de este lado sería 30 por coseno 53, entonces diríamos X2 sería 30 coseno de 53 grados. ¿De acuerdo? Bien, entonces nosotros reemplazamos esta cantidad, ¿de acuerdo? Y eso nos va a dar justamente, simplemente, 18 centímetros. La otra componente del otro lado sería 30 por seno de 53, es decir, Y2 en este caso tendríamos 30 seno de 53 grados, ¿de acuerdo? Y el seno de 53 para nosotros es conocido, por tanto eso nos va a dar 24 centímetros. He ubicado entonces la coordenada de la masa 1, de la masa 2, nos faltaría de la masa 3. Eso vamos a hacerlo por aquí. Nos diríamos, para el caso 3, ¿no?, la masa M3, nos dan los datos conocidos. La masa en este caso sería M3 y eso sería 300 gramos. ¿De acuerdo? Las coordenadas de aquí hacia este punto es 50. Tendríamos la coordenada X3 simplemente es 50 centímetros. Como está en el eje, la otra coordenada, el Y, es decir, Y3 simplemente es 0. Ahora, tenemos un caso donde es una distribución de masas discreta, ¿de acuerdo? Entonces la formulita para este caso es conocida. Por ejemplo, la coordenada X raíz, que viene a ser esta coordenada, será simplemente las combinaciones, es decir, la masa M1 por su respectiva coordenada, la masa M2 por la coordenada 2, más la masa M3 por la coordenada 3, dividido sobre la masa total del sistema, es decir, la masa M1, ¿de acuerdo?, la masa M2 y la masa M3. Si te das cuenta, ya todo es conocido, ¿de acuerdo? Vamos a reemplazar simplemente. Por tanto, tendríamos por aquí la coordenada, entonces sería lo siguiente: la masa M1 lo tenemos, es 100, su respectiva coordenada X es 0, entonces sería así: 100 multiplicado por 0. Para el caso 2, lo tenemos por aquí, la masa 200, la coordenada en X es 18, por tanto sería 200 por 18. Para el caso de la masa 3, es conocido, sería la masa por su respectiva
su coordenada, que es 50, ya está. Y abajo debe estar la suma de masas, ¿de acuerdo? Es decir, debe estar la masa que es 100, 200 y 300, ¿de acuerdo? Bien, si ustedes observan, aquí me quedan unidades de masa, es decir, gramos, arriba también se van a cancelar, me quedan en unidades simplemente de centímetros. Si nosotros multiplicamos estas cantidades ahí arriba y lo dividimos entre esta cantidad que sale 300, eso más o menos nos daría 31 centímetros. Esta vendría a ser entonces para nosotros la coordenada equivale, es decir, la distancia de aquí hasta aquí. Nos faltaría calcular la coordenada de aquí hacia este punto. Para eso utilizo la otra definición, pero en Y. Es similar, solamente que va a cambiar la coordenada. Es decir, tendríamos aquí, ¿no?, las mismas masas, pero en lugar de X sería Y, por ejemplo, la masa 1 por Y1, la masa 2 por Y sub 2, la masa 3 por Y sub 3, dividido sobre la masa total, es decir, la masa M1, la masa M2 y la masa M sub 3. Y otra vez hacemos lo mismo. Mira, la masa M1 es conocida, su coordenada también es 0, es decir, entonces Y raíz para nosotros, que viene a ser la coordenada en Y, vendría a ser entonces 100, que es la masa, la coordenada estamos quedando que es 0, aquí está Y1, la masa 2 sería 200 por la coordenada en Y, que sería 24, es decir, más entonces 200 por 24, y ahora estaría la masa 3, 300, y la coordenada que vale 0, entonces sería 300 por 0, dividido sobre la masa total, es decir, 100 más 200 y más 300. Igual, simplificamos. En la parte superior yo decía las unidades de masa se van a cancelar por la que están en la parte inferior, así que si cancelamos esas unidades y simplificamos, vamos a obtener 8 centímetros. ¿Qué significa estas cantidades?